Muy buenas noches, queridos amigos. Estamos nuevamente en su programa, El Sur de los Gremios, programa de las y los trabajadores de la comuna de Ancud y la provincia de Chiloé, para entregar la información a todos nuestros trabajadores de los sucesos sindicales y también de todos los movimientos gremiales y todo el acontecer del mundo laboral en la provincia. Estamos hoy día con los amigos del sindicato de la Fundación El Pilar. Nos encontramos con la señora Liliana Álvarez, secretaria del sindicato. ¿Cómo estás, Liliana? Hola, muy buenas tardes, bien, gracias. También nos acompaña don Alex Navarrete, el presidente del sindicato de la Fundación El Pilar. Alex, ¿cómo estás? Hola, Andrés, buenas noches. Y también nos acompaña su abogado, que estuvo presente en el último proceso de negociación colectiva, que es don Raúl Oliva. ¿Cómo está, don Raúl? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Andrés. Y también le entregamos un caluroso saludo a Julio Gallardo, tesorero, que no pudo estar por situaciones laborales en este minuto acompañándonos acá en esta entrevista en el Sur de los Gremios. Bueno, vamos a pasar un poquito a materia. Ustedes son el sindicato número 1 de la Fundación El Pilar. Número 1 porque hay otro más, ¿por qué? ¿O porque son los primeros? No, esta es primera instancia que se da, una instancia nueva para la Fundación. Nos colocamos ese nombre por ser la primera vez que en la Fundación hay un sindicato. Es el sindicato número 1 de trabajadores del Pilar. ¿Y cuántos socios son en el sindicato? En este momento, bueno, el grueso de la Fundación son 160 y ya en el sindicato tenemos 110 socios. 110 socios. 110 socios. Pero ¿este es un sindicato que conlleva distintos estamentos o solamente asistentes de la educación y profesores? Docentes, asistentes de educación, administrativos, en general, casi toda la planta. Casi toda la planta. Sí. O sea, ¿y llevan cuánto? Hasta el momento 3 meses, estamos iniciamos el 17 de julio. Julio del 2017. Bueno, y acá están con don Raúl porque acaban de negociar colectivamente. Claro, porque ya se había, bueno, las modificaciones que hay de la ley, ya este año correspondía que de alguna u otra forma teníamos que formar un sindicato para llevar la mesa negociadora o terminar los convenios que habían anteriormente, que ya por ley ya no corre. Así que don Raúl nos ha apoyado bastante. Salimos más o menos airosos de la mesa negociadora, nos apoyó bastante, así que están bastante conformes. Y don Raúl, cuéntenos, ¿qué le pareció este sindicato? Cuéntenos si conoce situaciones similares en el resto de la región que usted se desenvuelve. No, la verdad es que es una situación ejemplar, bastante rara, porque es un sindicato muy joven, recién constituido. Es su primera negociación colectiva. Yo participé en 2 o 3 asambleas. Sí. Tres asambleas. Los socios muy unidos en torno a la directiva sindical, con mucho entusiasmo, además, mucha solidaridad interna. Entonces es un espléndido sindicato. Un espléndido sindicato, la directiva también, gente estudiosa, preocupada, y supieron trabajar muy bien el proceso de negociación colectiva, que terminó, a mi juicio, exitosamente, porque se logró el objetivo. El objetivo principal en toda negociación colectiva es que los socios del sindicato obtengan mejoras tanto en sus condiciones laborales como en sus remuneraciones, y ambos objetivos se cumplieron plenamente. O sea, estamos hablando de que por haber sido un sindicato tan joven, usted encuentra que se desenvolvieron bastante bien. Yo encuentro que el proceso en general fue muy exitoso porque es muy difícil, primero, tener un sindicato joven, tan joven, con la fuerza que este tenía, o sea, con la convicción que tenían todos sus asociados de participar en este proceso y hacerlo haciendo uso de todos los mecanismos legales. Como usted sabe, eso es los instrumentos que la ley le otorga, los derechos que la ley le otorga a los sindicatos. No siempre en todas partes los sindicatos nuevos están en condiciones de hacer uso de ellos, y en este caso se vio mucha valentía, mucha firmeza y al mismo tiempo mucha unidad entre los socios respecto de la conducción que la comisión negociadora y la dirección del sindicato realizaba, y eso es muy meritorio, muy meritorio. Tú, Alex, acabas de nombrar los cambios en la legislación laboral. En cuanto a eso, ¿cómo viste el proceso administrativo de la negociación colectiva? ¿Lo encontraste engorroso? ¿Cómo sintieron ustedes
que para un sindicato que recién se forma se presentan las condiciones para negociar colectivamente, llámese dirección del trabajo y todo el proceso administrativo para un sindicato naciente? ¿Se les complica mucho? Mira, al principio sí, fue bien, lo tomamos bien, como decía don Raúl, con mucha responsabilidad. Detrás de uno hay harta gente que no cuenta con nuestro apoyo, pero al principio sí, fue complicado, fue medio engorroso, porque como sindicato nuevo hay que modificar nuevas cosas, hay que aprender nuevas cosas, tratar de solicitar cosas que nunca se habían hecho para todo el personal. Entonces sí, fue complicado al principio, pero paso a paso se fueron logrando las cosas, y al final se logró, bueno, uno de los objetivos, que era el bienestar del personal, de los socios, y seguir trabajando en esto. ¿Y ustedes tenían convenios colectivos antes? ¿No tenían contrato colectivo? Había un convenio colectivo anteriormente que duró 4 años. 4 años. Y se terminaba este 2017. Don Raúl, ¿cuál es la diferencia entre un convenio colectivo y un contrato colectivo? Para explicarle más que todo a nuestra audiencia. Es un tecnicismo que tiene que ver con la extrema legalidad que tiene el proceso de negociación en Chile. A mi juicio es un vicio, pero en fin. El convenio colectivo es el que se logra entre organizaciones que pertenecen donde los socios pertenecen a distintas empresas. Y convenio colectivo es el acuerdo que se hace fuera de negociación reglada. Y por tanto, por otra parte, contrato colectivo es el proyecto que puede presentar cualquier sindicato en cualquier momento al empleador, siempre y cuando no exista un contrato anterior. Esa es más o menos la idea. El contrato colectivo se rige por el proceso de negociación reglada, y el convenio colectivo no está sujeto a las formalidades. Teóricamente algunos sostienen que el convenio colectivo no acarrea derecho a huelga, lo cual yo estimo que es un exceso a la interpretación, porque el derecho a huelga está reconocido de acuerdo a la jurisprudencia de los tribunales superiores de justicia por la propia Constitución, al reconocer la libertad de trabajo y el valor de los tratados internacionales que Chile ha firmado. Y uno de los derechos más importantes que Chile ha firmado en esta materia es justamente el derecho a huelga, un convenio de la Organización Internacional del Trabajo. Ya, o sea, ¿y qué sucede, aunque nos salgamos un poquito del tema? Por ejemplo, cuando uno ve las huelgas del sector público, de gente que no negocia colectivamente, que no está en el Código del Trabajo, pero que también ejerce el derecho a huelga. Entonces, ¿por qué se podría inhibir para algunos trabajadores sí y para otros trabajadores no? Bueno, yo creo que los trabajadores del sector público, tanto del sector estatal, del Estado central como de las municipalidades, han logrado demostrar y ejercer un derecho que les reconoce la Constitución y que tiene validez internacional y que está incorporado a la Constitución chilena por la vía de los tratados. Entonces, justamente estos gremios, si uno se guiara estrictamente por lo que señala el Código del Trabajo, estos gremios no podrían negociar colectivamente y no podrían hacer uso del derecho a huelga. Sin embargo, la realidad ha impuesto una interpretación más progresista, que permite que justamente estos gremios negocien y en definitiva inclusive puedan ejercer el derecho a huelga. Mucho más claro el tema de la ANEF. La ANEF es una organización sindical que como tal no debiera existir, supuestamente, si uno hiciera una interpretación estricta de la legislación que tenemos. Hay quienes han señalado esto, tanto en el Parlamento como en el Ejecutivo hasta hace algunos años atrás, pero la ANEF se las ha arreglado como organización de los trabajadores del sector público para dar la pelea por sus derechos, por sus condiciones laborales y por el mejoramiento de sus remuneraciones, y lo han logrado. E inclusive han ejercido el derecho a huelga. Sí, obviamente también volviendo al tema del sindicato del Pilar, me gustaría también consultarle, ustedes, según lo que yo puedo ver al principio de sus declaraciones, se juntaron para la necesidad de negociar colectivamente y mejorar sus remuneraciones de trabajo. Pero también nosotros entendemos, como gente ligada al mundo gremial, de que los sindicatos no solamente velan por las necesidades laborales, sino que también se hace una vida sindical. ¿Cómo han visto eso? ¿Cómo han visto, por ejemplo, ver la vida sindical, reunirse, las reuniones, quizá recuperar cosas que no tenían antes,
o algunas cosas que todavía no tienen y que piensan recuperar. ¿Cómo ven ese futuro más allá de la negociación colectiva? ¿En qué va a ir el sindicato ahora que ya terminó la negociación? No, como te decía, seguir trabajando, ya el mismo ámbito laboral, las relaciones que hay tanto el empleador como los funcionarios ha cambiado, ha sido un cambio pero notorio, hay más participación y como te decía, seguir trabajando. Esto no queda aquí, seguimos trabajando, seguimos apoyando a nuestra gente y a su vez para que no queden como que se inició el sindicato y murió aquí. No. Exacto, eso es lo que yo quería llegar. O sea, ¿qué pasa después de la negociación colectiva? ¿Sí? Ese es el tema. Obviamente darle cumplimiento a la negociación colectiva, que es algo que también va de la mano, porque nosotros firmamos algo, pero obviamente nosotros como dirigentes también tenemos que Hay que velar por el cumplimiento. Exactamente, claro. Es una materia bastante importante. Pero la Fundación El Pilar es una fundación bastante antigua dentro de la comunidad, obviamente pionera en la educación, no solamente en Ancud, sino que también en la provincia. 64 años está cumpliendo. ¿Sí? O sea, 64 años. Y por ejemplo, una consulta, ¿cuántos alumnos maneja hoy día la Fundación El Pilar y cuántos establecimientos tiene? Establecimientos tenemos 2, tenemos enseñanza básica, enseñanza media, más el internado para las chicas que vienen de lejos y se quedan acá en la comuna. Aproximadamente entre alumnados serán unos 2.000 y fracción. Es harto el alumnado, más los docentes, el personal en sí son 160 aproximados, todo eso. O sea, estamos hablando de 2.000 alumnos. Más o menos, sí. O sea, estamos cercanos a la matrícula que tiene la Corporación Municipal, que tiene 2.700 alumnos en 25 establecimientos, y ustedes esos 2.000 alumnos lo tienen en 2 establecimientos. O sea, estamos hablando de que es una fundación que maneja bastante recursos. Así es. Sí. Se puede decir así, entonces sí. Por ende se deben pagar muy buenos sueldos. Bueno, no es muy así, ¿eh? No es muy... Es que por eso ahí quería llegar. Se me permite. Don Raúl, explicarlo. No, se me permite. Mira, una de las cosas que a mí me ha sorprendido en las negociaciones es que me ha tocado participar acá en Ancud. Es el bajo nivel de remuneraciones. Y es sorprendente porque si tú caminas 100 kilómetros para el norte, incluso un poco menos de 100 kilómetros, tú vas a encontrar que el nivel de remuneraciones promedio es más alto en el sector de educación. Entonces me llama por eso profundamente la atención. Fíjate que acá en el Colegio El Pilar quedó un tema pendiente, por así decirlo, una especie de empate, un desacuerdo entre el sindicato que representábamos nosotros acá con la fundación. Y es que este desacuerdo consiste en lo siguiente. Acá la remuneración del trabajador se integra, para completar el ingreso mínimo, se integra con otras remuneraciones. Y lo que yo sé es que cuando se modificó el artículo 42 del Código del Trabajo, se estableció que el sueldo base debía ser equivalente al ingreso mínimo. Y para las empresas o entidades que tenían remuneraciones variables, se les dio la posibilidad por 6 meses, estamos hablando del año 2008, se les dio la posibilidad por 6 meses de completar el sueldo, el ingreso mínimo, con otro tipo de remuneraciones que eran de carácter variable, o sea, comisiones, por ejemplo, ¿no, verdad? Sí. Participaciones, etcétera. Sin embargo, ha habido un cierto segmento de entidades, empleadores en Chile, que han seguido integrando, por ejemplo, el monto de la remuneración del ingreso mínimo con gratificación. Y eso es incorrecto. O con otros bonos o asignaciones. Entonces, lo discutimos bastante, quedó en evidencia que había un desacuerdo jurídico, por así decirlo, pero a pesar de que ya existen interpretaciones de carácter jurisprudencial, la Fundación no dio su brazo a torcer en esta materia, y este es un tema que va a quedar abierto y que seguramente va a llegar a tribunales para que una adecuada interpretación de la norma permita que las remuneraciones de los trabajadores mejoren. O sea, estamos hablando de que hay gente que en el sueldo base gana menos del ingreso mínimo mensual, que en este caso son
Hay gente que como sueldo base gana 200, hoy día son 270 en ingresos mínimos, y de los próximos meses yo creo que vamos a llegar a los 300.000 pesos, el próximo año. Pero nosotros tenemos acá personas que como ingreso, como sueldo base, reciben la suma de 223, 230, 235, 240.000 pesos, pero todos inferiores al ingreso mínimo. Y la norma del artículo 42 señala que el sueldo base debe ser igual al ingreso mínimo. ¿Cuántos trabajadores tenemos, Alex, ahí en esa condición? Aproximadamente 38 a 40 personas. ¿Y son todos auxiliares? Asistentes de educación, inspectores también. Auxiliares de sala, personal que hace las mantenciones, o sea, aproximadamente sí, 40 personas. 40 personas. Y obviamente este tema tendría también algún tipo de indemnización, esto por retroactiva. Sí, teóricamente se puede acudir, ¿no verdad?, a la norma dispuesta en el artículo 510 del Código del Trabajo, su inciso primero, que establece que los derechos de los trabajadores prescriben 2 años. En consecuencia, de acogerse una demanda tendría que también hacerse el pago retroactivo por 24 meses. Se lo señalamos nosotros también en la negociación a la comisión negociadora del empleador. Le señalamos que sería conveniente llegar a un acuerdo ahora y no dejarlo sujeto a la decisión de los tribunales, porque en ese caso ya la posibilidad de una negociación se va cerrando. O sea, tú no vas a renunciar a, digamos, estamos hablando de un trabajador cualquiera que reciba 25.000 pesos menos nomás del ingreso mínimo. Estamos hablando de 300.000 pesos al año, por 2 años son 600.000 pesos. Entonces, si tú lo llevas por lo menos a 38 trabajadores, 40 trabajadores, estamos hablando de una suma bastante importante de dinero. Bueno, pero esa fue la actitud de ella, y como digo, yo creo que es un tema que quedó abierto y que vamos a trabajar con el sindicato en los próximos meses para hacer que se haga justicia en esta materia, porque no puede ser. Yo recuerdo que en un momento de la conversación nosotros hicimos presente que aquí hay, estos son entidades que están ligadas a la Iglesia Católica. Y yo les recordé en la conversación que la Conferencia Episcopal Chilena, desde abril de este año, está planteando la necesidad de tener en Chile un ingreso mínimo ético equivalente a 400.000 pesos. Y como tú ves, estamos muy lejos del ingreso mínimo ético que plantea la propia Iglesia. Entonces, a mí me llama la atención que haya entidades ligadas a la Iglesia. Es un 55% de eso. ¿Cómo? Un 55% de eso, 220.000 pesos. Claro, las distancias son muy altas. Si me permite una infidencia, yo estoy asesorando al seminario, al sindicato Seminario Conciliar, es una negociación colectiva, y también ahí le hemos hecho presente al empleador que el monto de las remuneraciones promedio es bajísimo, bajo 400.000 pesos, es una remuneración extraordinariamente baja, que no guarda relación con los estándares económicos de la región de los lagos, menos aún del país. O sea, y ahora que usted toca el tema del seminario conciliar, también ustedes como hoy día son fundaciones, anteriormente fueron colegios particulares subvencionados, no tuvieron una historia sindical muy grande dentro de la comuna, y hoy día como que están floreciendo los sindicatos de estos colegios. ¿A qué creen ustedes como sindicatos que se debe esto, que hoy día se estén formando sindicatos en los colegios particulares subvencionados o fundaciones hoy en día? Como te decía anteriormente, bueno, con las modificaciones que se ha hecho al Código del Trabajo, era necesario ya formar los sindicatos. Si no, ya estábamos puestos a lo que el empleador, o en este caso la fundación, nos impusiera. O sea, seguir viviendo o que nuestros trabajadores estén con sueldos bajos, eso nos iba a complicar mucho. Entonces, ya, como te decía anteriormente, se marcó un hito, se formó un sindicato con cierta cantidad de trabajadores, que fue fuerte, fue bueno el movimiento, marcó un hito dentro de la fundación. Tanto pienso yo que aquí en la fundación, en el Pilar, como en el seminario también, se marcaron que dentro de las partes administrativas, que son las partes católicas, que tienen que ver con la Iglesia, ya en este momento se da cuenta que la gente está viendo sus necesidades,
que son lo básico. No, y obviamente si sumamos la cantidad de alumnos que tenga el seminario conciliar con la Fundación El Pilar, yo creo que doblamos a la matrícula que tiene hoy día la Corporación Municipal de Ancud. Sí. O sea, es un poder económico muy importante que sostiene hoy día el arzobispado de Chiloé o de Ancud, no sé cómo es que se llama, con la educación de los niños, porque obviamente es un número de matrícula bastante importante. O sea, no pasa lo que pasa en Castro, que en Castro, por ejemplo, es el Galvarino Rivero con el Politécnico de Castro, que son los que concentran la mayor matrícula. Hoy día aquí lo concentran son las fundaciones, en este caso, ex colegios particulares subvencionados. Y que obviamente ese crecimiento que han tenido ellos, tanto en infraestructura, en alumnos y en recursos, no ha sido traspasado a sus trabajadores, porque estamos viendo sueldos que son muy bajos en comparación a los de la educación pública y la educación privada también de la región. Efectivamente así. Son buenos establecimientos desde el punto de vista educacional, de eso no cabe duda. Tienen su prestigio. Tienen un prestigio muy bien ganado. Yo no tengo ningún problema con eso, yo solo que entiendo que aquí existe un problema que se ha producido un poco por la historia del proceso educacional chileno, que desde la recuperación de la democracia se viene intentando elevar el nivel del personal, de las personas que trabajan en el sistema educacional. Y hasta el día de hoy nosotros tenemos profesores con muy bajas remuneraciones. La verdad, yo creo que nosotros estamos muy lejos de alcanzar un nivel de dignidad para el profesor, sin contar el tema de la deuda histórica. Y por otra parte, los asistentes de educación, que son una parte sustancial del proceso educativo, con estos montos de remuneraciones que te digo, a mí me parecen sostenibles. Entonces, pasa en el sector público y en el sector privado, a pesar de que, claro, el sector público es levemente superior al monto de remuneraciones, pero acá hay una batalla en el sector público, de los trabajadores del sector público, que tiene que ver con la asignación de zona extrema, que a mí me parece esencial, ¿no es verdad? Que hoy día, yo sé que las organizaciones sindicales lo están planteando con mucha fuerza, pero es esencial que el Estado chileno tome una decisión en esta materia. Nosotros tenemos un tipo de vida, una carestía de vida, complejidades de vida que no son lo mismo en zonas extremas que en las zonas más cercanas a la capital. Entonces, yo creo que realmente al hablar del proceso de reforma educacional en Chile, tan necesario, hay que seguir trabajando para que el personal que presta los servicios de educación tenga mejores condiciones. En ese caso que usted toca el bono de zona extrema, esos bonos no los reciben hoy día las fundaciones y los trabajadores de estos establecimientos. No. Algunos, pero la gran mayoría no. No, pero no confundir bono de zona extrema con asignación de zona. Son dos cosas distintas. Son dos cosas distintas. La asignación de zona, en el caso del sindicato del Pilar, sí hay trabajadores que la reciben. Yo te explico, mira, los inspectores todos reciben el derecho a zona. No. La asignación de zona. Sí. Y lo que es el personal de aseo, ellos no reciben el derecho a zona. Ya. Yo creo que vamos a profundizar un poquito más ese tema, porque hay una deuda, yo creo que del Estado chileno, porque no pueden haber trabajadores de una clase y trabajadores de otra. O sea, los inspectores que cuidan a los niños en el colegio El Pilar o el seminario, o otro colegio que sea de alguna fundación, tienen el mismo trabajo y la misma responsabilidad que los que tienen en los colegios públicos. Entonces, obviamente, también yo creo que ahí hay una deuda de parte del Estado y que esperemos que algún día se concrete. Pero vamos a ir a una pausa comercial y a la vuelta vamos a tocar ese tema y vamos también a consultarle más o menos cuáles fueron los logros que consiguieron en esta negociación colectiva y obviamente cuál es el futuro que siguen ustedes como sindicato. Así que vamos a una pausa y volvemos inmediatamente.